Bueno, en esta sesión que corresponde al lunes 20 y al martes 21 de abril, únicamente voy a tratar de hacer un resumen de toda la información que les di previamente para el periodo de vacaciones, que era básicamente describir las características del sistema nervioso, tanto central como periférico, así como la descripción anatómica y funcional de una neurona. Entonces, para empezar desde un principio, la clase de hoy en estos minutos lo que voy a hacer es tratar de describir primero que nada una neurona, la cual quiero suponer que ya a estas alturas ustedes saben qué es como célula eh, fundamental que da eh, origen, forma y función al sistema nervioso. Entonces hay que tratar de describirla como es, considerando de manera teórica que una neurona es la unidad estructural y funcional del tejido nervioso. También antes de seguir con lo que es una neurona es bueno tomar en cuenta que no solamente de neuronas está formado el sistema nervioso, sino de otras células importantes que apoyan la función y apoyan la estructura de este sistema, que son las neuroglias, de las cuales también trataré de hablar. Entonces, bueno, para comenzar quisiera decirles y recordarles qué es una neurona, y voy para eso a dar vuelta aquí a la cámara para poder escribir algunas cosas y ustedes me puedan atender. Entonces, primero que nada, vamos a poner aquí qué es una neurona. Voy a escribir la palabra neurona, que como su nombre lo dice, neurona de neuronervio, y bueno, forma parte del sistema nervioso. Entonces es la unidad, espero que se vea, estructural y funcional. Estas dos partes son muy importantes, tanto la estructura como la función. La estructura es la forma que tienen las neuronas, que da forma también al tejido nervioso, ¿sí? Y entonces, esto es la estructura, pero si hay una estructura tiene que funcionar, por lo tanto la función hace estructura y hace función. ¿De quién? Del tejido nervioso, que es el que vamos a estudiar. Entonces, dicho de otra manera, para definir una neurona, es una unidad estructural y funcional del tejido nervioso. Entonces, le da forma y le da función. Eso es algo muy importante que hay que reconocer. Bueno, ya habiendo entendido qué es una neurona como concepto, ahora hay que valorar las clasificaciones, que son varias, que tienen las neuronas. Una de ellas es por su forma. Entonces yo aquí pondría la clasificación que tienen las neuronas por su forma. Esto implica cómo están estructuradas, cómo se ven desde el punto de vista histológico. Entonces, por su forma, una neurona aparentemente tiene una forma como de estrella, ¿sí? Con prolongaciones en su cuerpo. Esas pequeñas prolongaciones se llaman dendritas, que salen del cuerpo soma o neurosoma, que tienen un núcleo muy grande. Y una prolongación habitualmente que es muy larga, tan larga como es el cuerpo, que se llama axón, y al final existe un telodendrón, que es una prolongación de la neurona. Entonces decía, por la forma que tienen las neuronas, tiene tres clasificaciones. Una es monopolar, que corresponde a un polo, es decir, un axón. Otra es bipolar. ¿Qué es eso? Que la neurona tiene dos polos, dos axones largos. Normalmente tienen uno, tienen dos o muchos. Y cuando son más de dos polos, es decir, tres o más, o hasta varias decenas de prolongaciones, se llaman multipolares. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Obviamente que es la prolongación que tiene. Monopolar, un polo, un axón. Bipolar, dos polos, dos axones, o multipolares, más de dos. ¿Dónde funcionan estas neuronas? Bueno,
Las monopolares normalmente son neuronas del sistema nervioso periférico, es decir, son las neuronas que tienen un polo largo y ese polo largo que tienen comunican una parte central con una parte periférica del cuerpo, como un brazo, como un dedo, como las piernas, las extremidades, hacia el eje central. Entonces, bueno, ese es el sistema nervioso periférico. Las bipolares son neuronas básicamente sensoriales sensitivas. Hay muchas neuronas, pero se puede decir que son sensoriales. ¿Por qué? Bueno, por ejemplo, ¿qué hay en la nariz? Están las neuronas en el techo de la nariz, hacen un polo, hacen el cuerpo de la neurona en un bulbo y hacen otro polo que se va al sistema nervioso central. Entonces, por eso tienen dos polos, ¿sí? Uno distal y uno proximal, que pasa por el cuerpo de la neurona. Por eso están en los órganos sensoriales, como es el caso del olfato. Y las multipolares se encuentran en la sustancia gris, que tienen muchos polos, es decir, la corteza cerebral, la sustancia gris del cerebro, como la sustancia gris de la corteza cerebral, está compuesta de varias capas, entre tantas son 6 capas superpuestas. Entonces, la primera capa comunica con la segunda con la tercera con la siguiente y así, y con órganos centrales que están dentro de la masa del sistema nervioso. Así que entonces las neuronas multipolares son muy características del sistema nervioso central. Hasta este punto hemos clasificado por su forma las neuronas en monopolares como las que forman parte del sistema nervioso periférico, las bipolares que hacen a los órganos sensoriales y las multipolares que forman la sustancia gris dentro del sistema nervioso central. Otra de las clasificaciones que hay es por la velocidad de conducción que tienen las neuronas. Entre otras cosas que también ahorita enseguida diré cuáles son las propiedades fisiológicas de las neuronas. Una de ellas es la conducción. Entonces, por cómo conducen el estímulo eléctrico, del cual en un momento dado voy a explicar, la velocidad de conducción es otra clasificación que tienen y estas se clasifican de la siguiente forma. De acuerdo a su velocidad y el grosor que tienen, entre más cerca estén de la letra alfa, más gruesas son y más rápido conducen. Por lo tanto, son como el alfabeto griego: alfa, beta, gamma y delta. Entonces, las más rápidas son las alfa, que conducen de alrededor de 100 a 120 metros por segundo. Estas neuronas son muy características de los órganos sensoriales o sensitivos. Es decir, son neuronas aferentes que traen información del cuerpo hacia el sistema nervioso central de manera sensorial o sensitiva. Son muy rápidas. Luego están las neuronas tipo beta, son un poco menos rápidas, conducen de 75 a 100 metros por segundo. Y estas normalmente igual son sensitivos sensoriales, pero conducen con una velocidad menor. Después vienen las tipo gamma, y estas conducen a una velocidad de alrededor de 15 a 75 metros por segundo. Y estas son características de neuronas motoras. Y las neuronas motoras son las que llevan información de el sistema nervioso hacia los músculos para tener una reacción de movimiento. Conducen más lento, por lo tanto entonces es mucho más rápido la sensación, se procesa esa información y se hace motora. Y para tener una conciencia del movimiento voluntario, tener una capacidad intelectual de conexión interhemisférica, existen otro tipo de neuronas mucho más delgadas en cuanto a su conducción, y estas son las tipo delta. Estas neuronas delta conducen a una velocidad de 0.2 a 15 metros por segundo, y estas normalmente son motoras y cognitivas. Así que todo pensamiento lleva un proceso de más asociación y eso hace que ese tipo de neuronas sean mucho más lentas. Así que como resumen,
Las neuronas, en este caso, a través de su conducción, se clasifican en tipo alfa, beta, gamma y delta. Las betas son las más rápidas, conducen de 100 a 120 metros por segundo. Las beta de 75 a 100 metros por segundo. Las gamma de 15 a 75 metros por segundo. Y las delta de 0.2 a 15 metros por segundo. Otra clasificación que es muy importante y tiene que ver con la función de las neuronas son sus propiedades fisiológicas, las propiedades que hacen de las neuronas, específicamente que cuando cumplen esa función, esas células se denominan neuronas. Por lo tanto, todas las células pueden tener compartidas estas funciones, pero específicamente las neuronas siempre, y además van a compartir otras funciones como en otras neuronas, pero siempre van a tener estas características que son sus propiedades. Para decir es neurona tiene que cumplir con estos requisitos. 1. La conducción. ¿Qué es la conducción? Llevar un estímulo nervioso de un punto A un punto B de la neurona. ¿Cuál es el punto A? Un extremo al otro extremo. ¿Sí? Este es el punto A y este es el punto B. Llevar el estímulo en esa dirección, dentro de la neurona, bien sea de aquí a aquí o de aquí a aquí. ¿Por qué lo digo así? Porque unas neuronas son sensitivas, van de la periferia al centro y las motoras van del centro a la periferia. El estímulo nervioso, es conducirlo dentro de la neurona. Y eso es lo que hace la conducción. Por otro lado, está otra de las propiedades muy importantes que es la transmisión. La transmisión es parecida a la conducción, pero en el caso muy particular de lo que significa es transmitir, es decir, pasar el mensaje entre neuronas. Si aquí hay una neurona y aquí hay otra, entonces ya deja de ser conducción cuando es del punto A al punto B, sino es del punto B al punto C. Es decir, el espacio que hay entre una neurona y otra neurona para pasar información se llama transmisión, es decir, transmitir la información de una neurona a la otra, ¿sí? Y así, entre todas las neuronas, cuando pasas información de una a otra neurona, el mismo tipo de información que es una conducción inicial, eso se llama transmisión. Y entonces ya estamos en dos estímulos que hacen las neuronas. Conducen en sí mismo, en su cuerpo, y pasan esa información a otra neurona. Eso es lo que se llama transmisión. Otra función importante que tienen las neuronas, que si no fueran neuronas, sería la asociación. ¿Qué es la asociación? Su nombre lo dice, asociarse en funciones. Cuando una neurona, un grupo de neuronas se une con otro grupo de neuronas, es decir, en el lugar donde se encuentran, siempre van a tener asociación y van a cumplir con una función. Por eso las neuronas que se encuentran en un lugar determinado para cierta cosa, ejemplo, mover, mueven, no hacen otra cosa. Para oler, huelen; para ver, ven; para oír, igual escuchan. Entonces se asocian en función de acuerdo al lugar donde se encuentran. Eso es lo que significa asociación. Y una función también muy importante, y la cuarta propiedad fisiológica y última que tienen las neuronas, es lo que se denomina plasticidad. ¿Qué es la plasticidad? Su nombre lo dice, es flexibilidad. Es la capacidad de nuevo aprendizaje, es la capacidad de suplir funciones de lugares donde se han perdido neuronas o de zonas del cuerpo donde se ha perdido parte del cuerpo y las neuronas toman en el sistema nervioso la función para suplir en el cuerpo. Ejemplo, si no tienes vista porque naciste sin la capacidad de ver, esas neuronas que se iban a dedicar a ver toman otra función, hacen plasticidad y posiblemente por asociación de cercanía con la vista, a lo que se dedican ahora esas neuronas es por asociación a sentir o a escuchar. Y así, si pierdes, por ejemplo, un brazo en el cuerpo, las neuronas en el cerebro que estaban asociadas con el brazo van a dejar de funcionar para esa zona que ya no existe, sino lo que hacen ahora es hacer plasticidad en las zonas más cercanas, y lo que esté más cerca de esa zona perdida, como es el hombro o es el tórax, hacen en el cerebro una función
asociativa de plasticidad, mejorando la función de esa zona perdida. Entonces eso es de lo que se trata todo esto, entender que las neuronas no funcionan solas, tienen que asociarse, hacer una plasticidad, nuevo aprendizaje, transmitirse entre neuronas un estímulo nervioso que previamente se condujo. Y de esta manera es como la información pasa de un punto A un punto B, a otra neurona. Los grupos de neuronas se asocian y cuando ya están asociadas trabajan como una unidad. Y esto es de lo que se trata esta clasificación que se denomina propiedades fisiológicas de las neuronas. Bueno, y ya como hay otras clasificaciones en cuanto a funciones, las cuales son neuronas que son sensitivas, neuronas que son motoras y neuronas intercalares. De eso no vamos a hablar, su mismo nombre hace saber de qué se trata esa clasificación. Es una clasificación funcional. Es importante reconocer entonces que la neurona como tal tiene una función, que eso es lo que les estoy diciendo en cuanto a clasificación, pero también tiene una forma. Y las neuronas característicamente en cuanto a su forma, como estamos acostumbradas a conocerlas, es una neurona que es un cuerpo pequeño que tiene forma estrellada. Esa forma estrellada está dada por prolongaciones que tiene el cuerpo, el cual se denomina no nomás cuerpo, sino neurosoma. Neurosoma es igual a cuerpo de la neurona. Las prolongaciones que tienen las neuronas en su cuerpo, que salen de su membrana que los cubre o citoplasma, se llaman dendritas, que significa prolongaciones o pequeños dedos. Y quedamos que en cuanto a forma, por los polos que tienen las neuronas, hacen una prolongación mayor. Y esa prolongación mayor, que muchas veces es más de una, se llama axón. Y el axón en su parte final tiene una prolongación parecida a las dendritas y se llama telodendrón, que es una prolongación del cuerpo de la neurona y una extensión de la superficie funcional de la neurona, tanto como para abarcar más espacio en una zona corporal, como para llevar más función a esa misma zona del cuerpo. Entonces, ¿qué hay en el axón? Una característica que tiene, que es la manera de comunicar una parte distal de la neurona con una parte proximal, como es su cuerpo, y hace una conducción. El axón es importante para la conducción, y aquí entra un fenómeno que se llama conducción saltatoria. Y la conducción saltatoria es cuando el estímulo de el exterior entra a través del telodendrón y pasa de un punto a otro en la neurona para que el cuerpo genere la información y transmita a otra neurona esa conducción. ¿Pero por qué salta? Bueno, es fácil, porque en la neurona hay enrolladas a lo largo del axón una capa de grasa que se llama esfingomielina, que unas en células especializadas en enrollarse en el axón de la neurona, que se denominan células de Schwann o también se llaman oligodendrocitos, al enrollarse dejan un espacio sin esa vaina y otro espacio y así sucesivamente a todo lo largo del axón, y esto es lo que ocasiona que se venga un tipo cortocircuito, lo cual hace que no sea micrométrica la conducción, sino sea saltatoria en esos lugares donde no existe la vaina de mielina. Y esa vaina de mielina lo que hace es una protección y favorece la conducción, que se denomina saltatoria. Entonces, esto es lo que hace que se conduzca de manera muy rápida la información de un punto a otro en la neurona. ¿Quién es? La vaina de mielina, que es producida por unas células que se llaman células gliares, y su nombre particular son oligodendrocitos o células de Schwann, de las cuales en la clase que va a corresponder al día de mañana les voy a explicar. Entonces, así a muy grandes rasgos hago un resumen del cuerpo y de la forma de una neurona.
Son neuronas de cuerpo pequeño en forma estrellada que tienen un núcleo muy grande, prolongaciones que se llaman dendritas, las cuales asocian con otras neuronas y otros cuerpos de neuronas para llevar a cabo la transmisión, y tienen habitualmente un axón muy largo, eso dependiendo de la forma, son multipolares o son monopolares o bipolares. En este caso pongo el ejemplo de una neurona monopolar que tiene un axón muy largo, tan largo como es nuestro cuerpo, con un telodendrón. Y a lo largo del axón se enrolla una célula especializada para favorecer la conducción saltatoria, con una capa de grasa que deja unos espacios sin la misma. Y antes se me pasaba, estos se llaman espacios o nodos de Ranvier. Y bueno, ese nombre propio, ese nombre de esa zona que se llama nodos de Ranvier, son precisamente los espacios donde no hay vaina de mielina y es donde se lleva a cabo la conducción saltatoria del estímulo nervioso, del cual tiene mucha fisiología y química, la que les tendré que explicar en unos días más adelante. Entonces, de esa manera es como entendemos y conocemos cómo es la estructura de la neurona. Cuerpo con prolongaciones llamadas dendritas y prolongación distal que se llama axón con telodendrón, la vaina diamielina que está formada por una célula que se llama oligodendrocito célula de Schwann, que hace los nodos de Ranvier y que favorecen la conducción saltatoria. Bueno, esa es una manera muy simple y muy fácil de entender lo más básico del sistema nervioso, que en este caso es la forma, la velocidad de conducción, las propiedades fisiológicas de las neuronas. Entonces, fue la manera más simple que pude encontrar ahorita para poder hacerles saber, eh, como les decía al principio, a manera de resumen, porque ya habían leído toda esta información, pero quise ponérselas aquí para hacer énfasis y que les quede más claro. Bueno, entonces aquí lo más interesante y más importante de esta materia que se llama Bases Biológicas del Comportamiento es precisamente que conozcan al sistema nervioso como un sistema fundamental bien importante y tan importante que básicamente con él es con el que van a trabajar como psicólogos. Entonces hay que conocerlo para entender cómo funciona de manera normal y anormal una persona en relación a su psicología educativa. Entonces, bueno, esa es la clase de hoy, espero que la hayan entendido. Cualquier duda o pregunta, estoy en contacto.